religiosos de Dachau, incluso muchos aspectos laicos que fueron mucho más consecuentes. El factor con... cuando llegó el primer es un punto importante para él, en Dachau, él se encuentra por primera vez, primero con sacerdotes, es decir, no solamente un campo de concentración, sino directamente con sacerdotes que no son alemanes. Primero porque lo mandan a la barraca de los polacos por 3 meses, en vez de mandarlo a la barraca como castigo, para apresar a los polacos. Y él se conquista a los polacos, como habla de predica en alemán, en el latín, o la cosa en latín, y hay un grupo de sacerdotes polacos que son de Silesia, que hablan alemán y castellano también, entre ellos Monsieur Jesch, que fue el primer obispo, después Monsieur Jesch con otros fueron el primer grupo de sacerdotes internacionales en Dachau. Y después Monsieur Jesch regresó a Polonia y fue nombrado obispo, era obispo en el norte, y es el obispo donde el único santuario que ha sido bendecido por un papa, porque era la diócesis donde estaba en Kolberg en el norte, era sufragánea de Cracovia, donde estábamos en Catedral de Wojtyła. Cuando el Papa Wojtyła, por Pablo II, va, visita la diócesis, él pide que bendiga el santuario de Schoenstatt como santuario de la diócesis. Pues la primera foto que hay del Papa, si se fijan, en el antepeno, nada sin ti, nada sin nosotros, está en polaco. Porque pues hay una foto del Papa, no está dentro del santuario, pero en Roma, y esas son italianas, pero él el Papa está de visita, pero no bendice ese santuario. Bien, ahí el padre, entonces contacto internacional, y de ahí se plantea el tema, ¿cómo es esto de la inculturación? ¿Cómo hacemos esto para la unidad de los distintos países ya a nivel europeo de la internacional societaria? Y un punto de partida es que los sacerdotes polacos que forman, bueno, primero cuando él asume el retiro 43, hay un mes de la peste, y entonces durante un mes que fue la etapa de Cuaresma, que era también de invierno, no salen a trabajar los sacerdotes afuera porque para evitar contagio, y había mucho tifo y fallecieron muchos sacerdotes, pero quedaban dentro de la barraca. Y ahí entonces el capellán general, un representante, le pidió al padre que diera plática de Cuaresma. Y el padre comenzó diciendo, yo le voy a traer carrera, dice, hablando de cuál es el sentido que estemos nosotros aquí en Dachau. Y lo formulo decir, la provincia nos ha traído en Dachau o para que nos preparemos a morir dignamente como mártires de la Iglesia, o nos preparemos para, cuando salgamos en libertad, poder reconstruir una Europa cristiana. Y tuvo varias críticas de varios sacerdotes que estaban diciendo, usted es muy cruel, usted es inhumano. ¿Por qué le dice? Estamos con hambre, estamos con peligro de enfermedad, estamos pensando si sobrevivimos mañana. Y en vez de darnos una palabra de consuelo, de aliento, usted nos dice que tenemos aquí que morir como mártires o prepararnos para celebrar Europa. Necesitamos sobrevivir ahora. Y el padre dice, bueno, yo no vine aquí para consolarlos, sino para ayudar a descubrir qué es lo que Dios quiere. Y si él me echa la culpa a mí, si Dios nos puso aquí, mi convicción es para una de las dos cosas, no simplemente para sobrevivir. Entonces nos estar cruzados de brazos a ver cuándo salimos libres. Y ojalá sobrevivamos. No estamos para eso. Tengo que prepararnos para una o para la otra. Y cuando encontró ese rechazo, entonces dijo, ahora yo voy a llegar a tratar de formar grupos que les interese este tema con grupos internacionales. Y ahí formará los primeros grupos internacionales, y que surge la pregunta del polaco después de ese grupo, los primeros. Usted hablaba de Schoenstatt, nos hablaba a nosotros la espiritualidad mariana, la pedagogía mariana que usted propone, la visión de María nos gusta mucho, nos enriquece mucho, y justamente la necesitamos mucho en Polonia, porque tenemos una gran devoción popular, pero no una devoción que marque la autoeducación de las personas. Una cosa es el amor a la Virgen y
mostrarle cariño a la Virgen, pedirle a la Virgen otra cosa que tratar de ver en la Virgen el modelo del hombre redimido y tratar de, con la ayuda de la Virgen, educarse para tener la actitud de la Virgen. O sea, no se empezó a redimir. Y eso necesitamos. Pero ustedes están todos vinculados al santuario de Schoenstatt. Es imposible ahora, por lo que ocurrió en la guerra, con la ocupación alemana, hablarle a un polaco de vincularse a algo en Alemania. ¿Cómo lo hacemos? Y justamente el padre le había llegado pocos días antes al campo de concentración una noticia que venía del año anterior. El 18 de octubre del 43 se bendijo el primer copia o réplica del santuario original en Nueva Helvecia, en Uruguay. Eso, por la guerra llegó a Schoenstatt al principio del año siguiente y llegaron a Ajo por el correo. Él había recibido recién en marzo. Y dice, la respuesta está aquí, dice, saca. En Uruguay, en Ecuador, en Uruguay, en Nueva Helvecia, se ha construido un santuario con la imagen de Schoenstatt, se ha sellado la misma alianza que lo llamó en Schoenstatt, y por eso Schoenstatt no está en, hoy día Schoenstatt está en Montevideo, en Nueva Helvecia, en Uruguay. Ahora, si ustedes en Polonia hacen lo mismo que hicieron con nosotros el 18 de octubre en Schoenstatt, tal como hicieron ahora en Uruguay, Schoenstatt no va a estar en Alemania, va a estar también en Polonia, en lugar donde lo hagan. O sea, la alianza con la Mater no es una alianza con una cultura determinada, sino es una alianza con ella, para que ella, la cultura y las personas y el pueblo que la hace, se reciba y penetre y se deje educarse con el espíritu del Evangelio. Y por eso, pues, a la salida de Dachau dice, la primera tarea es, todos querían que quedara en Alemania, en 47, para salir. Dijo, no, la familia necesita que esté no dice, yo ahora salgo a los países en dos cosas, dijo. Una, primero a visitar los lugares donde están Schoenstatt, especialmente las hermanas, los palotinos y Schoenstatt. Pero segundo, como le escribirá después a Cachila, parece, yo voy con la perspectiva de buscar aliados. Es decir, en este momento la tarea de una evangelización del mundo, dice, hoy día, primero, en Alemania mismo, necesitamos ayuda desde afuera para poder enfrentar las circunstancias especiales y que él se confronta ya se comenzaba antes de la guerra, pero quedó pendiente el tema por la guerra y el campo de concentración, con pensar en ciertos círculos de la iglesia en Alemania que suponían o rechazaban o criticaban todo lo que fuera una excesiva piedad mariana, por una visión que el padre consideró una visión mecanicista. Es decir, no entender la unidad Cristo-María, sino que si no se entiende que lo que yo le entrego a la Virgen se le entrego a Cristo, siempre cualquier cosa que se le da a la Virgen va a ser quitarle algo a Cristo. Y si mientras esa mentalidad va a ser imposible que un movimiento de renovación mariano tenga, necesitamos ayuda, y de dónde mentalidad, esta mentalidad que llamamos mecanicista, de separación, ¿dónde encontramos ayuda? Dijo, yo viajo a países ahora de cultura latina para ver allá, encontrar respuesta, encontrar ayuda. Entonces, es doble motivo, y por eso hablará después cuando está acá, y en ese contexto viene el 31 de mayo, cuando hablará él después de dos cosas, de los países que hemos recibido ahí el Evangelio, de los países que hemos recibido el Evangelio. Ahora tenemos la tarea de devolver enriquecido ese mensaje, y habla de dos cosas, de una contracorriente y una corriente retorno. Una contracorriente, dice, a los países de origen, para enfrentar una visión colectivista y una visión mecanicista. Y una corriente de retorno para enriquecer el santuario original, para enriquecerlo con el aporte de los santuarios filiales y el aporte de cada santuario, para que pueda enfrentar, recordamos la expresión del muro, o el muro que impide el desarrollo de la cultura mariana,
o después hablará del vacío. Y es en ese contexto en que entonces, dice, en este momento, la tarea de evangelización y que haya portadores, no va a ser posible su convicción sin que la Santísima Virgen ocupe un papel fundamental. Ella es la expresión bíblica: necesitamos un nuevo nacimiento de Cristo y una nueva infusión del Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés. Y el nacimiento de Cristo no es sin María, y la venida del Espíritu Santo no es sin María. Y por eso, si tomamos las oraciones, por ejemplo, de la San Padre, aparece ahí en la oración de mañana, que dice: llevar los pueblos hacia la Santísima Trinidad, en tu bondad, en tu poder y en tu bondad fundo mi bien. En ella confío. Es decir, el tema, la Virgen es aquella que nos garantiza la unidad con Cristo y que nos garantiza la acción y la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice: desde nuestro santuario tenemos que crear una red de santuarios, que eso será posible en todas partes. Pues yo salgo en la Internacional a promover los santuarios filiales. Y cada santuario filial no solamente recibe lo común y el origen del santuario original, sino tiene que aportar su riqueza propia al santuario original, y por eso una red de santuarios. Y si solo así, habiendo una élite y una corriente de gracia de los distintos santuarios, puedo imaginarme que será posible una reevangelización en el mundo del futuro, desde los santuarios de Schoenstatt. En Alemania mismo, en la etapa cuando regresa de Ajo, entre 45 y 47, antes de su viaje a Latinoamérica, va a decir: esto tenemos que aplicar ahora primero en Alemania, y por eso habla la expresión el lema de año: Descendan María, un fiel Germania Sancta Mariana. Nuestra tarea no solamente una iglesia, sino una Alemania Santa Mariana, que Alemania esté evangelizada, y por eso, y eso no es posible sin una especial instrucción de la Santísima Virgen. Nuestra tarea es cómo desde los santuarios de Schoenstatt ayudamos a eso, pero eso que en Alemania tiene después en todos los países. Cada país tiene que llegar a ser también una tierra mariana, es decir, donde los requisitos del Evangelio se hacen presentes. En ese contexto viene después un tema históricamente, una visitación a Schoenstatt, especialmente a las hermanas, y donde se pone en discusión esta pedagogía del Padre, los vínculos, esta pedagogía y las relaciones, tanto la relación de él con las hermanas, con la relación de la familia, con el fundador, y del cultivo de una comunidad estrecha de vida. Y entonces, y en torno a ese tema, por así decir, el Padre dice: bueno, aquí, en este momento, el principal obstáculo que enfrentamos para lograr que se valore y se tome en cuenta y en la Iglesia la importancia de la Virgen, de la importancia de la vida mariana y una pedagogía mariana, es doble. Uno, una visión colectivista, el colectivismo, y el pensar mecanicista. Y por eso nuestra tarea debe ser educar personas, acentuar justo la educación de la personalidad, entre toda visión colectivista, y para el colectivismo era tanto el colectivismo, por así decir, de origen marxista, como el colectivismo capitalista. O sea, en el fondo, la persona que actúa movida no actúa por ideales y por valores propios, sino está motivada por las normas, o las normas de un partido, o las normas de la ley de la economía, o de la masa, o de la propaganda, o con lo que sea. Y pues necesitamos poner esa senda. Y ahí viene después su partida al exilio, a Milwaukee. Y en Milwaukee entonces él va a hacer toda una revisión, de nuevo, digamos, de la historia de Schoenstatt, y donde va a tener, por así decir, la sistematización de algunas cosas. Por ejemplo, el primer paso va a ser, antes de irse al exilio, antes de la guerra, se hablaba de las actas de fundación. La primera acta
el 14, la segunda, para la oportunidad del 18 de octubre del 89 a los 25 años, y la tercera que está en 3 fechas distintas en Daja. Me parece, no, lo importante no es el acta, es lo importante, la ilusión de gracias que se han producido en torno a esta fecha. Y reagrupa, digamos, por así decir, los hitos de la historia de Schoenstatt. El primer hito es la ilusión de gracias por el santuario, y el acta de fundación es eso, porque explica el sentido, el lugar, por cómo se hizo. Entonces, el segundo hito no es la segunda acta de fundación, sino que es el 20 de enero del 42, y que está entre la segunda y la tercera acta. La segunda acta es la que con el padre se prepara para lo que viene, cuando dice la para oportunidad, viene la guerra, viene un diluvio, el arca de la familia se salvará o no, dice, ¿quién lo sabe? Entonces invita, digamos, miremos estos 25 años, todo lo que la Virgen ha hecho, y la Virgen nos agarra esto, o sea, podemos decir, como vivencia, la Virgen cuidó perfectamente estos 25 años. ¿Por qué dudar que lo va a seguir haciendo en los próximos 25 años? Ese es el comienzo de la segunda, y por eso el acto del 20 de enero, y después la tercera, que fundación, es simplemente una incorporación al 20 de enero, cuando los círculos dirigentes sellan su inscripción en el campo de concentración de Dachau. Pues dice, la segunda acta de fundación y la tercera acta de fundación no son un hito de por sí, sino el hito es el 20 de enero, que está marcado por estas dos, y que después tiene su culminación con el 20 de mayo, con su regreso, el primer milagro de Nochebuena a Schoenstatt. Es decir, ahí se cumple que la interpretación de lo que él interpretó, que Dios quería que él fuera precio y rescate por la familia fuera precio y rescate por él, fue una interpretación adecuada. Y después se agrega el tercer hito, y que es entonces el 31 de mayo. Dices ahí, el hito ahora que esto que nos permitió a nosotros sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino superar el desafío que significó el nazismo, significó el campo de concentración, y poder revitalizado los principios de espiritualidad y pedagogía que nos permitieron eso tenemos que entregarlo ahora a la Iglesia. Y ese es el paso del 31 de mayo, al decir bien ahora, tenemos que dar nosotros ese paso de entregar nuestro carisma a la Iglesia, y ese carisma está el carisma mariano, y que se trata justamente de lo que tenemos que entregarle a la luz de nuestro carisma mariano, nuestro carisma pedagógico y nuestro carisma también misionero, o sea, una pedagogía al servicio de la formación de apóstoles. Y en ese contexto, el Royal Milwaukee, es decir, la comparación, es decir, en este momento hay toda una corriente mundial después de la Segunda Guerra que basa en la gran unidad, la globalización, como llamamos hoy día, la búsqueda de unidad que se expresa exteriormente en el paso de las Naciones Unidas, de la creación de las Naciones Unidas, y todos buscan como unidad para... La pregunta es, la corriente cultural hacia una gran unidad mundial es irreversible, pero la pregunta es, esa gran unidad mundial va a ser, ¿cómo va a ser vista? ¿Va a ser una unidad mecanicista, que es por uniformidad, o va a ser una unidad orgánica, que es respetando la unidad en la diversidad, la unidad en lo común, pero respetando la originalidad y el aporte de todas las culturas diferentes? Y el peligro, dice, si no hay una mentalidad orgánica, es que se vaya a una unidad que es mecanicista, una unidad que es por uniformidad, que hace que los países, las culturas, las personas pierden su originalidad. Dice, están todos unidos porque todos hacen lo mismo. Un poco lo que aparecía, digamos, en Orson Welles, esa película que fue la obra de 1984, que era el Gran Hermano. O sea, la gran unidad mundial había un gobierno mundial que lo controlaba todo. Y en ese contexto es que dice, bueno, ¿cómo ha sido el cristianismo? La revisión dice, la Iglesia de Occidente está en deuda, y Occidente está en deuda, porque dice, nosotros decimos,
a la luz de la fe práctica, que es Dios el que